Bienvenidos a un nuevo programa de Mundo L desde Bogotá, un programa destinado a poner al día al mundo del español como lengua extranjera y atraer a los personajes más importantes, más representativos de esta actividad educativa. Para nosotros es un orgullo contar hoy con la presencia de un amigo, de un compañero que está al otro lado del Atlántico, Jaume Batlle, de la Universidad de Barcelona, y ha cedido amablemente a estar con nosotros ahora a través de los medios virtuales. Hace poco estuvo en presencia en Bogotá. Bienvenido, Jaume, muchas gracias. Muchas gracias, Félix, por la invitación y gracias por la oportunidad de poder hablar contigo en esta entrevista. Bueno, con Jaume queríamos tratar un tema que habitualmente suele no tenerse en cuenta o suele solamente analizarse en función de referencias bibliográficas. Pero él es uno de los investigadores más destacados en este campo que ha investigado en torno al discurso del profesor. Gran parte de las interacciones que se producen en el aula de enseñanza de español están centradas en el aula del profesor y en las actuaciones que el profesor toma, en las decisiones que el profesor toma para organizar las actividades educativas. Jaume, ¿nos podrías contar brevemente cuál ha sido la génesis de tu tesis, de tus investigaciones y por dónde se han orientado? Bien, en primer lugar me gustaría destacar que todo mi ámbito investigativo o todas las investigaciones que yo he podido realizar surgen de una curiosidad por saber más en profundidad qué es lo que ocurre en las clases que yo mismo imparto, ¿no? Yo soy profesor de español en lengua extranjera y desde hace ya unos cuantos años, y desde buen principio me llamó mucho la atención el hecho de que cómo nosotros como profesores podíamos gestionar todo lo que era el discurso de las clases, todo lo que eran las actividades y cómo nosotros nos dirigíamos a unos alumnos que no eran nativos y que tenían pues una serie de características diferentes, ¿no? Como son los alumnos de español como lengua extranjera, los alumnos no nativos, o nuestros alumnos. A partir de ahí empecé también a ver, a investigar, a leer y a conocer un poco más en profundidad qué era lo que ocurría cuando nosotros como profesores hablábamos con nuestros alumnos. Y a partir de aquí también me fue llamando la atención cada vez más esta realidad interaccional que ocurre en el aula y que, como bien has dicho, es fundamental para entender cómo nosotros llevamos a cabo nuestras clases, pero también muchas veces para entender cómo el alumno aprende y qué es lo que aprende. Desde el punto de vista, por ejemplo, de la adquisición de segundas lenguas o, sobre todo, a partir de la interacción que se lleva a cabo entre profesor y alumnos. Claro, porque lo que te centras es en el profesor como fuente de input y como fuente de reguladora de esas interacciones, de esa construcción del conocimiento. Exacto. Claro, y por eso te centraste en las interacciones, ¿no? Como parte sí. de esa construcción, conjunta del conocimiento. Sí, como... Sí. No, como bien dices, esta construcción conjunta del conocimiento, parafraseando el título del libro de Neil Mercer, ¿no? Es fundamental para justamente ver y observar y entender cómo, ¿no? A partir de la interacción entre profesor y alumnos y entre otras actividades, el alumno va adquiriendo y va aprendiendo esa lengua objeto por la que está en el aula justamente. Y en este sentido, claro, la interacción es sumamente importante. ¿Por qué? Porque determina, en muchos contextos, determina la única fuente de input que los alumnos tienen, y en otros contextos no, evidentemente, como puede ser un contexto de inmersión o hoy en día también con todo lo que nos proporciona Internet, evidentemente los alumnos pueden tener muchos diferentes tipos de input, pero al fin y al cabo el input del profesor, todo el discurso del profesor es en muchos contextos prácticamente el único o el mayor
que recibe el alumno y en este sentido es sumamente importante para su aprendizaje. Supongo que tu perspectiva para analizar el discurso del profesor o las interpretaciones, digo que supongo que tu perspectiva para analizar el discurso del profesor o las interacciones que se producen en el aula ha sido más de carácter discursivo, más que de carácter regulador, es decir, identificar la mejor o la peor forma de hablar del profesor, como era la corriente de los años 60, 70, ¿no? Me imagino que lo que se ha analizado ha sido esos procesos discursivos y ¿nos puedes contar un poco cómo obtuviste los datos, Sí. cómo diseñaste más técnicamente aquella primera investigación y otras que supongo que estás en eso? Sí, bien, es un detalle muy significativo lo que acabas de comentar, porque yo no me fijo justamente ni en cuestiones de adquisición ni en cuestiones de si el profesor utiliza un input más o menos efectivo desde el punto de vista del aprendizaje, sino que yo parto de parámetros propios de lo que es el análisis de la conversación aplicado al aula de segundas lenguas. Desde hace ya unos 30 años, más o menos, 30, sí, 35, sobre todo a partir del surgimiento de lo que se conoce como la hipótesis de la interacción de Michael Long, se empezó a establecer la idea de que la interacción profesor-alumnos, entre otras muchas actividades, era significativa para el aprendizaje. Pero este tipo de estudios, este tipo de investigaciones, siempre han sido criticadas desde el punto de vista más de carácter social, porque en muchas ocasiones se han llevado a cabo en laboratorios y no han tenido en cuenta cuál es la realidad del aula, ¿no? Por esta razón, a partir de los años 90, sobre todo a finales de la última década del siglo XX, muchos investigadores reivindicaron la necesidad de comprender en más profundidad cómo se llevaban a cabo las interacciones dentro del aula, teniendo en cuenta factores sociales, factores como, por ejemplo, que nosotros como hablantes tenemos un rol social determinado y este rol social implica un determinado tipo de discurso, ¿no? En este sentido, yo me muevo en parámetros propios de lo que es la interacción social. Mi idea no es decir o atestiguar que este profesor lo hace bien o lo hace mal desde el punto de vista del aprendizaje, o no es, mi idea no es trabajar, analizar el discurso del profesor para ver si realmente es más o menos efectivo, sino que mi idea es entender qué es lo que ocurre ahí y cuáles son las razones por las cuales se producen este tipo de interacción y no otro tipo de interacción con estos determinados elementos, ¿no? En este sentido, la investigación del análisis de la conversación que yo sigo, aplicada a la interacción en el aula de español como lengua extranjera, lo que intenta es entender cómo se establecen estas relaciones sociales desde un punto de vista de relación social, desde un punto de vista lo más abstracto posible. Cómo se establecen estas relaciones sociales a partir de la interacción, ¿no? Específicamente, yo me fijo en las interacciones que llevan a cabo profesores y alumnos, ¿no? Y desde un punto de vista macro, realmente se pueden establecer 4 tipos de interacción, ¿no? Una que está centrada en el significado, una que está centrada en la forma, otra que está centrada en la tarea y otra que está centrada en cuestiones institucionales, ¿no? Esta división la propuso Paul Sithaus en su tesis doctoral ya, y sobre todo a partir de un libro en el año 2004, y es muy operativa, ¿no? Específicamente, a mí me gusta fijarme, bueno, o en lo que yo más me he fijado es en las interacciones centradas en el significado, ¿no? En cómo se gestionan estas interacciones entre profesor y alumnos centradas en la propia producción lingüística, no centradas en que el alumno desarrolle o produzca un tipo de discurso focalizado en la gramática o en un determinado vocabulario, sino que sean interacciones que impliquen el desarrollo de la propia habilidad lingüística, ¿no? A partir de aquí, bien, mis investigaciones están siempre centradas en este ámbito, ¿no? En la comprensión de qué es lo que ocurre en el aula cuando nosotros como profesores hablamos
con nuestros alumnos y qué es lo que ocurre desde el punto de vista del establecimiento de esta relación social y sobre todo cómo nosotros y qué elementos se determinan en la propia interacción. Me parece interesante pues esa dimensión más de análisis de la conversación, no esa línea de buscar buenas y malas actuaciones, buenas y malas actuaciones y buenas prácticas docentes. ¿Has tenido en cuenta en este sentido las funciones metacognitivas, metacomunicativas de las que hablaba tú? Pues, gran parte de la función del profesor en clase, como planteaba Bandler, tiene que ver con el control de la autoridad, con reconducir interacciones, con prácticas no tanto centradas en la transmisión de significados, en la transmisión del contenido, como en ese discurso pedagógico, ¿no? Como en esa forma de hablar que tenemos los profesores y que forma parte de un estilo pedagógico propio. Sí, esta es una línea de investigación que en el ámbito del análisis de la conversación aplicada a lo que es el aula de lenguas extranjeras no se ha seguido en demasía. Sí que es verdad que nosotros como profesores, nuestro discurso determina un determinado tipo de perfil de profesor, ¿no? Y esto es sumamente interesante en el sentido de que tiene una relación muy específica con nuestra identidad social, ¿no? Y nosotros somos lo que decimos, al fin y al cabo. Y si nosotros tenemos un rol social como profesores y transmitimos una imagen determinada hacia el alumno, como por ejemplo puede ser lo de profesor autoritario, profesor democrático, ¿no? O un tipo de profesor más laissez-faire, que se dice. Eso se realiza a través de nuestro discurso y a través de la interacción que llevamos a cabo con nuestros alumnos. Y esta es una línea que me parece muy interesante. Yo personalmente no la he explorado, pero creo que sí que es significativo el hecho de que nosotros llevemos a cabo un determinado tipo de discurso y de interacción con nuestros alumnos y que este tipo de discurso y de interacción es el que determina cómo llega nuestra imagen a nuestros alumnos, ¿no? En este sentido, como profesores, creo que es interesante ser capaces de escucharnos cuando damos clase, porque este es uno de los elementos que cuestan más de inculcar, y perdón por la expresión porque no me gusta mucho, de inculcar a los profesores, que sean capaces de escucharse a sí mismos dando clases en acción, en el aula, para que luego se den cuenta, en la medida de lo posible, de qué es lo que están haciendo, ¿no? Porque esto justamente es muy difícil. Nosotros como profesores, y todos los que lo somos o hemos sido, nos sentimos identificados con ello, cuando estamos en clase no estamos pensando en cómo lo estamos haciendo, sino que estamos pensando en qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y aquí este elemento es significativo, ¿no? Ser capaces nosotros de escucharnos a nosotros mismos, de analizarnos nosotros mismos para ver qué es lo que estamos haciendo desde el punto de vista interaccional y cómo nosotros además estamos mostrándonos hacia los alumnos y si es la manera adecuada que debemos, con la que debemos mostrarnos, ¿no? Yo creo que no sé si estarás de acuerdo con esta reflexión. Un profesor puede escuchar cómo habla, pero si no tenía una guía de qué tiene que observar, lo único en lo que se puede traducir es reafirmarse en esas ideas previas que tiene sobre lo que ocurre en el aula. En este sentido, yo no sé si tú coincidirás o no, creo que es muy importante diseñar actividades dirigidas a los profesores para que reflexionen en torno a su discurso, pero con una guía, es decir, con una guía de observación. Fíjese usted en qué momentos controla la atención, fíjese usted cómo está comprobando la comprensión de los estudiantes, fíjese usted qué es lo que hace, qué elementos cree usted que lo articulan. No sé si te parece. Totalmente de acuerdo. Si no tenemos nada que observar específicamente, no vamos a observar nada, evidentemente. Entonces, en este sentido, si siempre nosotros, lo primero que debemos tener como profesores es la sensación de que no estemos seguros de que somos perfectos, ¿no?
Evidentemente, siempre con una voluntad crítica sobre nosotros mismos, o al menos para ver qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Por ejemplo, a mí me chirría, en cierta manera, pero es algo muy habitual, me chirrían esas típicas palabras de muchos profesores que dicen cuando entran a la sala de profesores, es que mis alumnos no hablan, ¿no? Claro, en ese momento el profesor lo que está sintiendo es una carencia. Él tiene un objetivo y ese objetivo no se cumple, ¿no? Claro, como bien decías, esto sí que se puede observar. Se puede observar sobre todo en el sentido de, ok, voy a observar qué es lo que yo hago, ¿no? Para ver si mi actuación docente es significativa para que los alumnos hablen o no hablen, ¿no? Y entonces sí que a lo mejor el profesor se puede dar cuenta de que realiza un tipo de preguntas que a lo mejor no son lo más significativas posible para que los alumnos hablen, o se puede dar cuenta de que evidentemente sí que hablan, lo que pasa es que dicen cosas que él no espera, ¿no? Y aquí al menos se puede iniciar un proceso de reflexión para nosotros como profesores mejorar nuestra actuación docente en interacción. Pero como bien dices, es súper importante que ese profesor, si quiere tener en consideración o considera que tiene que mejorar su actuación docente desde el punto de vista discursivo, tenga un objetivo claro en el cual mejorar, que tenga claro cuál es el foco de atención, ¿no? Y aquí es también sumamente importante lo que has comentado tú, la lucha contra las propias creencias de los profesores, ¿no? Si yo considero que soy el mejor del mundo y no tengo nada que observar en mí mismo y no tengo nada si no tengo nada que mejorar, no voy a tener nada que observar. Pero en muchas ocasiones sí que muchos profesores tenemos la sensación de aquí falla algo, a mí no me acaba de salir bien la clase, ¿no? Pues aquí sí que podemos incidir. Y muchas veces es una cuestión interactiva, es una cuestión interaccional, una cuestión discursiva, la que determina que algo salga bien o salga mal. Sí, y yo creo que incluso metadiscursiva, es decir, tiene que ver con, pues eso, con los modelos discursivos de los que hablaba Bajin, que no somos tan originales, que reproducimos y que estamos metidos en una dinámica que en algunos casos, no sé si a ti te habrá parecido, yo cuando estudié el discurso me sonaba que es un discurso que no ha evolucionado, que se ha mantenido estático al cabo del tiempo, que reproducimos como ese modelo discursivo, pero que no está adecuado al momento actual. Sí. Yo creo que una de las cosas que más te gustaría o echar para atrás o borrar en este análisis del discurso al que te dedicas, de la obra del profesor, por lo que me ha dicho un pajarito, es del título de tu tesis doctoral. Me parece tu tesis se titula La organización secuencial de las reparaciones en interacciones entre profesor y alumnos de español como lengua extranjera, centradas en el aprendizaje. Es un título, a mí me parece muy bonito porque es una concreción tremenda sobre de lo que quieres estudiar. No hay posibilidad a ningún tipo de duda. No. Es decir, en lo que te centras es cómo se reparan posibles problemas en las interacciones, en la comunicación entre profesor y los estudiantes. ¿Nos podrías contar algo más exactamente por qué el título, por qué pretende ser tan concreto y llevar al lector a decir, mire usted, no se va a encontrar con un típico estudio de análisis del discurso del profesor, sino que se va a encontrar con esto? Bien, no sé si es de formación profesional, pero claro, el título es muy preciso, efectivamente. Bien, no voy a entrar en ello porque realmente podría ser un poquito más corto, ciertamente, pero sí que es verdad que en el título de mi tesis doctoral queda claro qué es lo que se va a encontrar el lector. Desde el punto de vista o desde el ámbito del análisis de la conversación aplicada a la enseñanza de segundas lenguas, ¿no? La reparación, es decir, el tratamiento de cualquier tipo de problema en interacción, el tratamiento y la búsqueda de la solución de ese problema, ha sido uno de los elementos más estudiados y más tratados. ¿Por qué? Porque
desde otro punto de vista, desde otros parámetros, como pueden ser los de la psicolingüística, los de que siguen la hipótesis de la interacción de Michael Long, la reparación, aunque ellos no utilizan esta palabra exactamente, sino que utilizan modificaciones interaccionales, etcétera, etcétera, ha sido una de las piedras de toque desde el punto de vista de la comprensión de cómo se adquiere la lengua objeto de aprendizaje. Pero desde el punto de vista de lo que es el análisis de la conversación, se trata de analizar cómo se gestiona lo que es la solución de problemas, ¿no? Entonces, en mi estudio, principalmente, no solo en mi tesis doctoral, sino en algunos otros que he llevado a cabo, me fijo en cómo se gestiona interaccionalmente esta solución de problemas, ¿no? Me fijo en cómo tanto el profesor como alumnos participan en la interacción para solucionar, para llegar a la solución de estos problemas. Cuidado, cuando hablo de problemas no solo hablo de corrección gramatical, sino, por ejemplo, de problemas de carácter léxico, en el momento en que un alumno no recuerda cómo decir una palabra en español, problemas de carácter pues de incomprensión por parte del profesor de lo que ha dicho el alumno, ¿no? Cualquier tipo de problema en interacción. En lo que yo me fijo específicamente es en justamente qué es lo que ocurre después de solucionar el problema. Porque se habla mucho en la literatura de cómo se gestiona la interacción para solucionar los problemas, de qué tipos de problemas existen, de cómo justamente se lleva a cabo esta solución de problemas, de cómo incluso el conocimiento que tiene el profesor y el conocimiento que tienen los alumnos es significativo para solucionar, para llevar a cabo la interacción que implica la solución del problema. Pero yo me fijo específicamente en qué es lo que ocurre después. ¿Por qué? Porque una de las creencias, y digo creencias premeditadamente, que se tienen en el ámbito del español lengua extranjera, es en el hecho de que la interacción entre profesor y alumnos es una interacción, ¿cómo decirlo?, adecuada desde el punto de vista del desarrollo de la conversación. Me explico. Muchas veces, desde muchos centros educativos se ofrecen lo que se llaman clases de conversación, ¿no? Y no solo en centros educativos. Podemos entrar en cualquier página de internet de intercambio de idiomas y la palabra conversación aparece recurrentemente, ¿no? Como uno de las estrategias, yo creo un poco como de estrategia de marketing para llamar la atención al hablante no nativo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Uno de los objetivos que yo me planteé es ver si realmente lo que ocurre entre profesores y alumnos es una conversación o no es una conversación. Evidentemente no es una conversación. Conversación stricto sensu, en el sentido de que la conversación que podríamos tener tú y yo tomando un café en cualquier bar de Bogotá, ¿no? En este sentido, el objetivo estaba en ver si aparecía algún elemento relacionado con la reparación que determinara que esto no es una conversación en sí, ¿no? Y este elemento lo encontramos justamente cuando se acaban las soluciones, cuando se soluciona un problema. ¿Por qué? Porque, como bien has dicho tú antes, el profesor tiene un rol social determinado, ¿no? Y el profesor tiene un discurso docente determinado que lo diferencia de otros tipos de hablantes. En este sentido, en mi tesis descubro cómo el papel del profesor es fundamental, sobre todo para restablecer la interacción. Entonces, ¿qué ocurre? Esta es una prueba más, aunque sea muy pequeñita, es un granito de arena más en el desierto, que determina que lo que estamos haciendo con nuestros alumnos no tiene nada que ver con lo que puede ser una conversación o una interacción como la que los alumnos se pueden encontrar fuera del aula. Y es otro ejemplo más de que el docente tiene un discurso propio, un discurso caracterizado y que este discurso no se va a cambiar. Y debemos como profesores ser conscientes de ellos. Bueno, para terminar, Jaume, para no quitarte más tiempo y a modo casi de cierre, ¿qué recomendaciones podrías hacer a un profesor de L que esté interesado en profesionar acerca de cómo habla, que quiera hacerlo mejor o sencillamente que quiera acercarse a este tema de estudio?
dónde buscar información o sobre todo qué actitud tomar o cómo enfocar el tema. Bien, desde el punto de vista de la observación, de la autoobservación, por decirlo de alguna manera, o de la autoevaluación de nuestro discurso docente, yo le recomendaría que leyera un artículo publicado en la revista Marco L, es un artículo que es online además, escrito por la doctora Vicenta González, que se llama Análisis del discurso en el aula, una herramienta para nuestra autoevaluación. Es un artículo que es sencillo de leer y en el que se proponen diversas pautas para que nosotros mismos seamos capaces de entender qué es lo que nosotros hacemos desde el punto de vista discursivo y cómo poder, por ejemplo, ser capaces de mejorar en aquellos aspectos que consideremos que se pueden mejorar. Desde el punto de vista del podríamos decir, tratamiento de la interacción en el aula de lenguas extranjeras desde los parámetros del análisis de la conversación, yo recomendaría un libro que se fue publicado el año pasado, en el año 2015, cuyo autor es Olcay Sert, es un profesor de una universidad, es la Universidad sin pronunciarlo, es una universidad turca. El libro está publicado por Edinburgh University Press y se llama Social Interaction in L2 Classroom Discourse. La interacción social en el aula en el discurso del aula de lenguas extranjeras. Es, desde mi punto de vista, el libro más actual que recoge de manera más eficaz, clara y clarividente todo lo que es la comprensión de la interacción en el aula de lenguas extranjeras desde el punto de vista del análisis de la conversación. Y es un libro que le ayudará mucho al lector a entender qué es lo que nosotros hacemos en interacción con nuestros alumnos. Y si puedo hacer una última recomendación, yo recomendaría el libro de Paul Sithouse, que es un clásico publicado en el año 2004, de la arquitectura de la interacción en el aula de segundas lenguas, concretamente. El nombre se llama, a ver, un segundo que lo busco, está en inglés, no recuerdo exactamente. Es un libro, The Interactional Architecture of Language Classroom, exacto. Perdón por mi pronunciación en inglés. Es un libro que nos sirve muy bien para entender qué es lo que ocurre en el aula desde el punto de vista interaccional. Y además nos sirve muy bien, es un libro que aporta ideas muy clarividentes en torno a qué es lo que hacemos nosotros con nuestros alumnos desde el punto de vista de la interacción. Además es un análisis macro que trata todo lo que es el aula, desde su inicio hasta el final. Creo que estas son tres recomendaciones que pueden ser interesantes para la persona que esté interesada, valga la redundancia, en aproximarse a la comprensión de lo que ocurre en el aula desde el punto de vista interaccional. Pues muchas gracias, Jaume. Ha sido un auténtico placer tenerte y que nos orientes en este tema que creo que es fundamental para la formación de profesores de español lengua extranjera. En general creo que es fundamental para la formación de los profesores, sea cual sea su materia. Y sobre todo eso, es fundamental para saber cómo hablamos con el otro y cómo con el otro construimos el conocimiento y construimos ese mundo compartido que nos proporciona la clase L. Muchísimas gracias, Jaume. Espero verte pronto por Bogotá otra vez. Ay, ojalá. A ver, más pronto que tarde, esperemos. Sí. Pero mientras tanto, pues espero que nos sigas aportando, bueno, pues estudios, artículos y momentos para la reflexión en torno a este tema tan interesante como es el discurso del profesor. Esperemos, de eso se trata. Muchísimas gracias, Félix, también por esta oportunidad que me habéis proporcionado de explicar los últimos trabajos que he podido realizar en torno a este ámbito de investigación. Bueno, pues un abrazo fraternal, bogotano y colombiano.